justamente tener un lugar donde me permita a mí ir ordenando, ir registrando todas esas cuestiones de las cuales estamos hablando, ¿no? Nos vamos a enfocar particularmente en el cuerpo, en las emociones y en la mente, en lo que sucede en la mente. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos y les voy a compartir también la, la herramienta. Es como si fuera una imagen, una planillita donde podemos ir escribiendo, podemos ir, nos va guiando a escribir, a identificar y después a ver qué hacemos con eso, porque no es solamente registrar y observar, sino después ver qué hacemos con eso. Entonces, lo importante entender antes de arrancar es que nuestro inconsciente no habla con palabras, sino que se comunica con nosotros a través de el cuerpo, las emociones y la mente. Sucede todo a la vez. No es que el inconsciente dice, bueno, ahora te mando un mensaje a través del cuerpo, ya lo entendiste, bueno, ahora te mando uno a través de las emociones. No, es todo a la vez. Entonces, por eso a veces es tan complejo, tan complicado entender lo que nos quiere decir o entender qué está pasando con el inconsciente. Em, Poder entenderlo, ahora vamos a verlo, es parte de la herramienta, es un paso importantísimo y muchas veces cuando se combinan cosas que nos pasan en el cuerpo con lo que nos pasa en la mente o lo que nos pasa en la emoción con lo que nos pasa en la mente, muchas veces los mensajes suelen ser contrapuestos, o sea, emocionalmente siento algo y mi pensamiento o mi mente está en otra cosa distinta y empieza a haber como un choque, o muchas veces en el cuerpo siento algo y mi mente me dice otra cosa, me dice hace tal cosa y el cuerpo se paraliza. Es como que se dan esos choques que son totalmente internos y de uno mismo, pero es importante entender y tratar de separar. Bueno, a ver, si bien somos una sola cosa, mente, cuerpo, emociones, no podemos separar, pero ahora, a la hora de poder entender qué es lo que nos pasa o cuál es el mensaje que todo este inconsciente me quiere transmitir, es re importante poder, bueno, separar, poder decir, mi mente está acá y me está tratando de transmitir esto, mi emoción esto y mi cuerpo esto. Bueno, a ver cómo uno todo eso después. Entonces, eh, ahora les voy a mostrar la herramienta. Bueno, como punto importante entonces, antes de verla, era entender eso, que el inconsciente no nos habla con palabras, sino a través de sensaciones, síntomas y cosas que pasan. Ahí les muestro esta que están viendo acá, no sé si se alcanza a ver, si no le hago un poquito más de zoom, eh, es una herramienta, se las muestro completa, tiene como una primera etapa de identificación, una segunda etapa como de análisis y una tercera etapa que es como de acción justamente. Y la primera parte, que es la parte de observación, justamente me permite tratar de registrar qué me pasa en el cuerpo, qué me pasa en la emoción y qué me pasa en la mente. Yo les voy a dar un ejemplo de una situación que yo viví eh, en la cual mi cuerpo me estaba transmitiendo síntomas a través de mi intestino. Creo que en otra de las charlas lo he comentado. Y lo que me decía mi cuerpo era a través de un síntoma que era la intolerancia a la proteína de la leche de vaca, que no es intolerancia a la lactosa, es algo parecido, pero es distinto. Entonces, eso me impedía a mí poder consumir todo tipo de lácteos. Entonces era como, bueno, ok, mi cuerpo me está diciendo, ahora no consumís lácteos. Fue como una limitación, como un mensaje fuerte que mi cuerpo me transmitía, en realidad me lo transmitía mi inconsciente a través de mi cuerpo. Entonces yo me puse a buscar, ok, ¿por qué puede ser eso? O sea, ¿por qué mis intestinos pueden estar queriendo decirme esto? O sea, ¿qué representa para mí el lácteo? O sea, la leche, los quesos, todo ese tipo de cosas. Em, ¿Qué significado tiene que de repente yo en este momento ahora no pueda comer eso, ¿no? Bueno, me costó bastante y di muchas vueltas y era como que me faltaba información. Entonces, después empecé a registrar, bueno, a ver, ¿qué emociones siento? Y esto, bueno, no se los dije antes, pero esto se aplica ya, en el momento. O sea, si no me puedo poner a decir, ah, no, el cuerpo una vez me dijo que tuve un orzuelo. No, o sea, ya, en este momento, ¿qué te está diciendo tu cuerpo, emociones y mente? Em, es como que te tenés que parar ahora, ver todos esos mensajes, hacer este proceso y después ver qué otros síntomas hay, qué otras cosas hay. Es como si fuera, como si tu inconsciente te habla un pasito a la vez.
O sea, ahora te está tratando de decir algo en concreto. A cada uno de los que estamos acá nos está tratando de decir algo concreto. Entonces, lo va a transmitir a través del cuerpo, a través de las emociones, a través de la mente. Entonces, yo tengo que concentrarme en esto, no en lo que en algún momento me dijo. O sea, a mí me encantaba ponerme a ver después eh, qué cosas me había dicho en su momento, porque me permitía ahora entender mucho también, pero la gran importancia de esto es analizarlo o verlo ahora. Entonces, en ese momento, cuando yo hice este proceso para eso que mi inconsciente me quería decir, en las emociones yo era como una frustración constante, era todo el tiempo estar esperando algo que no pasaba, y cuando no pasaba era esa sensación de frustración fuerte. Y se me dio en muchas situaciones y en muchos ambientes. Me pasaba con mi pareja, me pasaba con mi trabajo, o sea, en varios ambientes sentía como lo mismo, esa sensación de frustración. Entonces yo acá ya iba notando, che, intestino, no puedo consumir leche, eh, no es lo mismo si al intestino lo que sale de mí le cuesta salir o sale de una forma eh, como que sale demasiado, o sea, sale como, en mi caso, me generaba como diarreas, descomposturas para ese lado. Eh, y después analizar qué me pasa en la mente. Y en la mente tenía todo el tiempo pensamientos como de inseguridad. No sé si inseguridad es la palabra, yo anoté otra cosa, anoté algo más como desconfianza, como todo el tiempo estar desconfiando de que si cerré bien la casa porque seguramente hay gente que roba, de si el auto lo dejo en tal lugar porque hay un montón de inseguridades, todo el tiempo pensando de esa manera. ¿Ves? Acá dice el grafiquito, no sé si se alcanza a ver bien, pero se los acerco un poquito más, es qué pensás, qué creencias, qué juicios, qué historias se repiten. Ahí tenés muchísima información. Entonces, yo anoté estas tres cosas y después traté de encontrar el vínculo, que ese es como el siguiente paso. Y acá algo importante es fundamental no irnos al siguiente paso antes de terminar este. A mí me pasaba, bueno, ya veo lo de los intestinos y ya me pongo a entender qué significa. No, pará. O sea, primero hay que ver todo el panorama, como escanear o observar todo el panorama. ¿Qué sentís en el cuerpo? ¿Qué emociones hay? ¿Qué te pasa en la mente? A mí en las emociones, además de esa gran frustración, cada tanto parecía como el enojo conmigo mismo. Entonces también anoté el enojo. Em, Fueron tres cosas que me llevaron al siguiente paso, que era el siguiente paso de esta herramienta justamente es entender el mensaje. Y acá el mensaje no está puesto casualmente esto, sino que dice que el mensaje es único y personal. O sea, puede venir una persona con este mismo grafiquito completo, listo, que me diga, sí, yo también era los intestinos, también estaba re frustrado, también. Y el mensaje es totalmente otro, porque esto lo dije la vez pasada, cada inconsciente habla para que cada uno lo aprenda a escuchar y lo habla en base a la historia de cada uno. En mí, esto que me pasaba, eh, yo le di mucha, pero mucha rosca, mucha vuelta. Entender, bueno, qué significa el intestino para mí. Y el intestino para mí era poder sentarme, o sea, yo no me podía sentar porque me dolía el bajo vientre, me sentía como todo pesado, hinchado. Entonces era, no puedo estar cómodo en ningún lado, o sea, estando quieto, no puedo estar cómodo. Y ese estar quieto representa como un femenino, como una posición de abrazo más que de hago, porque yo me paraba, iba, venía, hacía de todo. Ahora, yo me sentaba y no podía estar cómodo, o dormir también me costaba estar acostado. Y el tema de la leche es como ese, de no poder consumir leche, es como ese mensaje de, bueno, la leche es lo primero que consumí, o sea, lo que te da tu mamá, la teta, como ese amor más femenino que existe. Entonces, yo ahí ya empecé como a entender de que venía a la mano por mi energía femenina, por poder equilibrar mi energía femenina. Eh, Todo esto simplemente observando. Eh, con el tema de las emociones, esta frustración me pasó siempre de no poder como conectar ese entendimiento de las diferentes cosas con lo que yo quería ver reflejado en el afuera. Eh, entonces aparecía ahí la frustración, era como un choque interno entre el deber ser que estaba en mí versus lo que realmente era. Entonces ahí, bueno,
otra situación, eh, otro foco informativo fuerte, que ahora lo tengo que relacionar con lo que dije antes del intestino. Entonces es como que se empieza a volver un poquito más complejo. Pero si está todo acá anotado, empieza a salir. Y yo lo leía una, lo leía dos, o sea, lo vas leyendo varias veces y empiezan a aparecer cosas que le dan mucho sentido a tener todo eso unido. Y después en la mente fue muy loco, pero en toda mi familia venimos arrastrando, pero fuertísimo, toda esta situación de que te estafen, de que te pasen cosas que te tenés que estar todo el tiempo cuidando, todo el tiempo diciendo a medias lo que tenés, lo que haces, todo ese tipo de cosas. Esto viene, no sé, de mi papá, de mis abuelos, o sea, viene como desde muy antes, desde muy arriba en mi linaje. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y cuando yo lo anoté, dije, bueno, a ver, eh, si esto que me pasa a mí en la mente, de manejarme desde ese lugar o de percibir el mundo, la vida o las cosas desde ese lugar, es algo que viene desde mi familia, no puedo no darle bola a eso, o sea, tengo que buscarle la vuelta. Y, y lo que hice justamente fue buscar si realmente en mi familia, que esto yo la verdad que lo desconocía, había también problemas en los intestinos. Y yo esto no tenía ni idea. Entonces empecé a preguntar a mi papá, a mi mamá, a ver sobre mis abuelos. Y sí, o sea, mi viejo siempre tuvo problemas con los intestinos y mis abuelos también. Y el mismo problema. Entonces era como, bueno, claramente esto es algo que se viene arrastrando. Y acá, qué sé yo, no sé, hay muchas herramientas que te podrían decir, bueno, no sé, contelalo o hacer, pero acá la importancia es en mí entender este proceso, este mensaje, esto que mi inconsciente me está transmitiendo, porque en mí está la información de todo eso, pero también hay mucha información propia mía. Entonces, entender esa partecita de ellos no basta, o sea, no es suficiente. Bueno, la siguiente parte entonces, como yo les dije, es entender acá cuál es el mensaje. Entonces yo uní todas estas cosas que me pasaban y, y traté de interpretar cuál era el mensaje. Bueno, claramente el mensaje tenía que ver con esta energía más de contener, de abrazar, más femenina. Y el mensaje que yo pude encontrar de todas estas cosas que me pasaban en ese momento fue que, que tenía que aprender a equilibrar lo que entra y lo que sale de mí. Em, y yo casualidad, no se los dije, pero en mi cuerpo, en ese mismo momento también, estaba con problemas en la boca. Entonces fue como, bueno, tenés problemas en el intestino, tenés problemas en la boca, bueno, listo, es como muy... y problemas en la boca, bueno, siempre tuve los dientes todos torcidos, bueno, en ese momento dije, bueno, listo, esto lo tengo que resolver. Me puse las pilas con el tema de mi intestino, hacer un tratamiento, a entenderlo, pero también acompañar al cuerpo en ese proceso. Y también lo hice con mi boca, ponerme aparatos, empezar a cuidarme, tenía como una especie de bruxismo, me dolía la mandíbula, entonces era como, el mensaje para mí fue muy claro y fue entender, empezar a equilibrar lo que entra y lo que sale en todo sentido. O sea, en todo sentido, sobre todo aplicado a la abundancia, a la plata, a como dejar de ser, de agarrarte fuerte a acumular a lo que tenés. Fue una cosa así, concreta. Y yo era como siempre, tenía que tener o dar en mi vida pasos como muy seguros. Tener un trabajo bien estable, que gane bien, tener... Y cualquier cosa que me sacara de esa situación como de bastante... eh, sería como, no sé si certeza, porque no es certeza la palabra, pero es como de gran seguridad, digamos, como que todas esas cosas de, bueno, no sé, hago algo extra o hago alguna cosa que por ahí, no sé, eh, es un poco más, más flexible o más que no sabes si va a ganar mucho o poco, si vas a ganar o no. Bueno, todas esas cosas era como, no, esto no, yo tengo que tener un trabajo seguro que me dé buena abundancia y que yo esté tranquilo. Y eso me cortaba a hacer muchas cosas. Por ejemplo, el libro que escribí era como, ¿por qué voy a escribir un libro si el libro no me da nada? O sea, no lo voy a vender, no voy a ser famoso ni nada de eso. Y era como, bueno, aprender
que muchas de las cosas que haces, o sea, no todo lo que vos haces en la vida pasa justamente por si genera plata o no, o si genera algo o no. Y, y bueno, y fue todo un proceso de aprendizaje. Entonces, en ese proceso que les comento, también hubo un clic muy fuerte en empezar a hacer cosas desde otro lugar, no desde el lugar de el tener, sino desde el lugar del disfrute. Entonces, bueno, o sea, todo eso me partí de un par de síntomas y llegué a una conclusión como muy fuerte. Y acá viene la acción, que es el último paso de este proceso. ¿Qué hago con lo que entendí? O sea, a nosotros nos pasa mucho realmente de cruzarnos o encontrarnos o compartir con personas dentro de este espacio que, que todo este proceso anterior lo han hecho bastante, le han dedicado bastante tiempo, le han dedicado mucho esfuerzo, pero no pasan a la acción, o sea, se quedan en la acción. Y también nos pasa, que esto en la charla anterior se los dije, gente que no hizo el proceso anterior y que va a la acción de una. Entonces, es entre comillas peligroso. Peligroso porque no está bueno dársela contra la pared, honestamente. Si vos no hiciste el proceso anterior de registrarte, de ver qué mensaje hay, para después pasar a la acción, si vos pasás de una a la acción, es imposible que puedas expandir algo que no entendiste, que no procesaste y que no comprendiste. O inclusive, esto me pasó a mí y veo también que pasa mucho, gente que por ahí, qué sé yo, solamente ve lo que le pasa en el cuerpo y ya interpreta un mensaje y ya va y acciona. Entonces, si dejamos alguna de estas partes sueltas, es como que el aprendizaje no se termina de completar. El inconsciente nos trata de transmitir cosas complejas y trata de buscar muchos medios para transmitirnos esto. Entonces, no escuchar uno de esos medios te hace interpretar el mensaje medio que a medias, digamos. Por eso la gran importancia de poder eh, pasar a la acción, pero con todo este trabajo previo hecho. Si no, es ir a dártela contra la pared, porque entendiste una partecita, no, ya voy y ejecuto, o hago sin entender bien el por qué o el para qué. Entonces, en mi caso, con todo esto que me había pasado, que yo había transitado, empecé a hacer acciones concretas. Por ejemplo, la del libro fue una acción concreta, o sea, dedicar meses, horas a escribir una novela. Yo no soy escritor. em, Fue algo, un proceso en el cual yo me sentaba, lo disfrutaba, pero cada dos por tres me venía a mí y es como, ¿qué hago acá? O sea, podría estar haciendo otra cosa que me permita ganar unos mangos o así, o tirado ahí afuera en una reposera, tranquilo. No, estoy acá escribiendo un libro y no sé para qué. Entonces, cuando ese pensamiento venía fuerte a mí, yo me acordaba de todo este proceso, de, ok, esta es una actividad más femenina que me permite a mí conectar con una parte mía, me permite, o sea, tenía un montón de beneficios, pero para mí estaban como desconectados de la afuera, como de eso que, que yo interactúo o que se conecta con, sobre todo la abundancia era el tema a mí que más me pesaba. Entonces, poder escribir todo este libro fue un proceso de aprendizaje fuertísimo, de ir y venir. Esa fue una acción concreta en la cual yo dije, bueno, eh, voy a sumergirme, digamos, en ese aprendizaje. O sea, si yo de repente voy a hacer algo solamente para obtener algo a cambio, no estoy entendiendo la entrada y la salida de mi ser, digamos. Entonces, en este caso, el libro fue como, bueno, eh, estás entregando algo enorme y ese sería como la salida. ¿Y cuál es la entrada? La entrada es todo el proceso que yo transité, todo el aprendizaje que yo transité, todo lo que yo viví para llegar a este momento. Entonces, em, todo eso fue oro para mí realmente. Y poder entregarlo a través de un libro, por ejemplo, era como un proceso em, que me daba mucha incertidumbre, me conectaba con no encontrar un bien, un para qué. Entonces dije, bueno, claramente si eso me genera ruido y yo estoy trabajando y estoy entendiendo y estoy en todo este proceso de comprender lo que entra, lo que sale, la abundancia, listo, ok, me meto sí en ese aprendizaje. Y escribí el libro, por ejemplo. Otra de las cosas que hice fue trabajar o darle una mano o sumarme al proyecto con Ailén.
que es esto que estamos haciendo, en el cual yo participo en muchas actividades. Y es como que todas las actividades que yo hago están siempre en un rol mucho más femenino. Ella es la que lidera procesos, ella es eh, la que hace que esto eh, hacia afuera, digamos, que traccione y que funcione. Y yo estoy en un rol mucho más como es femenino, de cuidar, de estar más hacia adentro. Ahora empecé a hacer un poco estas charlas, pero también es una acción concreta para entender esto, para decir, bueno, a ver, ¿cuánto cobro por dar esta charla? O sea, no importa lo que, o sea, no se cobra en esta charla, en este momento, en esto que yo entrego, porque vino a mí y porque de mí sale. Entonces, yo estoy en ese aprendizaje y es otra acción concreta. Entonces, si vos te pones a ver en tu día a día, empieza a ver un montón de situaciones en las cuales podés tener acciones concretas. Y de hecho, esas acciones concretas están en los lugares en los cuales es como que sentís esa rispidez o esa cuestión como tensa. Em, pero bueno, ahí se suele presentar esa situación en la cual vos decís, ¿qué hago? O sea, me meto acá, hago esto, no lo hago. En mi caso el libro era, che, bueno, ¿qué hago entonces? Es como que algo fuerte me dice, acá podrías escribir un libro, tenés toda la idea en la cabeza, tenés eh, como esa predisposición fuerte a sentarte y yo escribía y me ponía a escribir y escribir y escribir. No es que me ponía 2 horas a pensar, sino que era como algo en mí me decía, anda a escribir. Pero surgía esa otra parte y ahí se producía el choque donde decía, ¿para qué te vas a dedicar horas y horas a escribir un libro si no lo va a vender, si no, o sea, va a estar ahí tirado después? Entonces ese choque interno eh, yo lo identificaba en mí, pero no sabía qué hacer, si escribirlo, si no escribirlo, y lo podría haber hecho forzándome, que de hecho los primeros capítulos lo hice forzándome, dije, bueno, listo, lo escribo y después veo, que es lo que yo le decía antes, o sea, paso a la acción sin entender, o sea, sin comprender el para qué o el por qué lo estoy haciendo y termina siendo algo que te cuesta y que no sostenés. Yo después de escribir los primeros capítulos lo dejé, obviamente, y después de un tiempo lo volví a agarrar y lo volví a dejar y así, varias veces fueron, hasta que yo pude entender ese mensaje real y ahí dije, ah, ok, esto lo estoy haciendo para, o sea, es un aprendizaje para mí, para integrar em, el flujo de lo que yo recibo y de lo que yo entrego. Entonces acá estoy haciendo un acto de entrega tremendo eh, y tengo que aprender a eso. Entonces, recién ahí, habiendo entendido todo lo que mi cuerpo me decía, todo lo que mi mente me decía, mis emociones, y el mensaje de ese mensaje es como un aprendizaje en realidad de mi inconsciente, recién ahí pasar a la acción. Y una vez que empezás a pasar a la acción, a volcar todo eso a algo concreto, es cuando se empiezan a producir los cambios reales. O sea, yo antes era como que me sentaba a escribir un libro y me ponía a rezongar, y después, cada ratito que tenía, me ponía a escribir, porque era un disfrute, era un placer, unas ganas de decir, a ver ahora qué sigue, cómo puedo expresar esto de una forma distinta, y le daba una vuelta, le daba otra, y me encantaba. Pero yo no pude conectar con ese disfrute hasta no entender el mensaje. Antes era como forzarme. Nosotros esta semana y la semana anterior hemos estado trabajando bastante con personas em, que por ahí nos dicen, bueno, le meto muchísimo esfuerzo a hacer ejercicio. Bueno, está bien, o sea, no es que esté mal tratar de pasar a la acción, pero si vos solamente pasás a la acción, lo vas a dejar, porque tenés que entender todo lo que hay atrás. ¿Qué es lo que a vos te desconecta de ese ejercicio? ¿Cómo tu inconsciente te lo expresa en el cuerpo, en la mente, en las emociones? Y no solamente eso, sino también después entender qué mensaje tu inconsciente te quiere decir por el cual vos estás en esa situación de desconexión total con el ejercicio, por ejemplo. Eh, es un ejemplo, hay realmente muchos. Entonces, saltarse pasos en este proceso te lleva a no poder sostener las cosas o a que sostener las cosas se sea totalmente denso, difícil, complejo, en vez de ser algo, ok, nunca pude hacer ejercicio, ahora hago ejercicio y lo disfruto, es una cosa hermosa, ¿cómo no me di cuenta de esto antes? Bueno, en el medio, entre esas dos cosas, está el inconsciente. Lo mismo sucede con las relaciones, con los vínculos, a mí me pasó. No poder
entender todo este proceso era como, bueno, no, quiero tener pareja porque nunca tuve una pareja estable, porque no sé tener pareja, porque no sé vincularme, entonces quiero tener una pareja, quiero. Bueno, nunca pude tener una pareja de forma armoniosa, de forma estable, de forma constructiva. Siempre la pareja era una guerra, más o menos. Y bueno, había atrás todo un sistema inconsciente y había un montón de información que yo no estaba viendo y que yo nunca vi. Entonces, querer llegar a la acción sin haber hecho todo el proceso anterior es dársela contra la pared, como les dije hace un ratito. Bueno, se los voy a compartir para que lo tengan, para que si quieren usarlo, lo usen, si nos quieren compartir después cómo lo usaron. La verdad que esta es una herramienta que nosotros internamente, con las personas con las cuales trabajamos, la usamos mucho porque te permite mapear y entender y guiar de una forma muy sencilla. Obviamente que lo mejor que hay en el mundo es autoguiate, autoacompañate y autoobservate, pero bueno, a mí al principio me costó muchísimo porque yo realmente estaba muy desconectado de mis emociones, muy desconectado de mi mente y del cuerpo, ni hablar. Estaba muy conectado con la mente y muy desconectado de los otros dos. Em, pero bueno, esta es una herramienta que les puede servir realmente mucho para ordenar, porque muchas veces todas estas cosas están como información en nosotros, pero al estar desordenadas es realmente imposible poder procesar, poder integrar algo que está hecho toda una bola en tu cabeza. Entonces, al ponerle palabras, al escribirlo, la verdad que da mucho orden y te permite avanzar y entender muchísimo esto que cada uno está transitando. Bueno, esto era lo que yo quería compartirles. Este método que se llama Bagmenak, les compartí para qué lo usamos. Nos quedan unos minutitos. Igual esta charla, la idea era que sea cortita y más concisa. No sé si ustedes quieren, Laura, Cristina, Adela, compartir algo en concreto sobre esto que estuvimos charlando. Podemos dedicar unos minutitos a eso y si no, cerramos acá, no hay problema. Si levantan la manito, yo les habilito para que hablen y si nadie quiere hablar, no pasa nada. Mientras voy a ir cerrando y acomodando acá. Ahí está. Bueno, bueno, damos por cerrada entonces la charla. Esta semana que viene la vamos a volver a hacer. No sé si va a ser el sábado, seguramente sea en la semana. Le vamos a compartir ahí por el grupo bien el tema que vamos a estar trabajando. Y, y bueno, además del tema, seguramente les estemos compartiendo información sobre ese tema antes de la charla. Y esta imagen, para que la tengan si les sirve, ahí vemos cómo se las compartimos, si la mandemos directamente al grupo o por ahí la subimos al video en YouTube como un link. Bueno, vemos ahí a ver de qué forma es más sencillo. Bueno, gracias por haber compartido, por haber estado. Les mando un besito, buen fin de largue, que tengan un hermoso fin de largo y bueno, espero que les haya servido, les haya sumado esta charla sobre el inconsciente. Les mando un beso.